primera pregunta es acerca de la reforma al Poder Judicial. Si esta reforma no contemplaría, porque es el sistema judicial completo, las fiscalías, tanto la Fiscalía General de la República como las fiscalías estatales. Esto se lo pregunto porque los números son muy fuertes, ¿no? De que la fiscalía no está funcionando. En el 2022, de 2.2 millones de carpetas, solo 96,500 casos, el 4.3 del total de las fiscalías, se logró que un juez dictara algún veredicto, dictara vinculación a proceso o cualquier cosa. Pues no, la gente pues va y no tiene confianza. Estos datos son del INEGI, estos son del 2022. Los índices de confianza de los ministerios públicos a nivel federal son mejores que a niveles estatales, sobre todo por ejemplo, en Guanajuato, que hay un fiscal que terminó con 15 años, con unos resultados terriblemente malos, y también los jueces tienen como pretexto que no están bien integradas las carpetas, para no hacer caso de las denuncias que se hacen. Esto se tiene que corregir, porque hay un estudio del Banco de México, precisamente del Banco de México, que la inoperancia de todo el sistema judicial, no solo del Poder Judicial, afecta a la economía. Le quita hasta 2 puntos del PIB a la economía por la ineficiencia del Poder Judicial, porque no solo son los casos penales, están los casos mercantiles, los de administración, que se tardan años, y pues hay restaurantes que no pueden abrir porque no hay un fallo de los jueces y se van a segundas instancias. Está lo de que no pagan impuestos. Años están así sin pagar impuestos. Esa sería mi primera pregunta. Sí, yo pienso que si se avanza con la reforma al Poder Judicial, luego podría continuarse con las fiscalías. Son procesos. El caso del Poder Judicial es necesario porque está completamente echado a perder y es necesario, indispensable, por la corrupción que predomina. Nosotros lo vemos aquí. En un mes dejan en libertad al hermano del jefe del grupo de Jalisco Nueva Generación, pero un juez en 24 horas lo detienen y en 24 horas para afuera. El hijo del jefe de uno de los de Santa Rosa de Lima. De Santa Rosa de Lima, de Guanajuato, el hijo, 24 horas afuera. Y así, en el caso también de los delincuentes de cuello blanco, si hay influencia, salen. Fueron capaces de anular por completo una reforma del Poder Legislativo. 2 magistrados. Entonces, sí hace falta ya un cambio en el Poder Judicial. Ellos, los del Poder Judicial, alegan de que actúan así porque los ministerios públicos hacen mal su trabajo, no integran bien las carpetas de investigación. Las carpetas de investigación. Sí, puede ser. Siempre se ha utilizado eso como excusa, pero un juez tiene que tener
sentido común, que es el menos común de los sentidos a veces, o juicio práctico. No se va a dar cuenta de qué personaje se trata, si está mal integrada la carpeta y es un asunto de tecnicismo que no va al fondo. ¿Por qué no se repone el procedimiento? ¿Por qué no le dice al Ministerio Público, oye, estás mal aquí, aclárame esto? No que utiliza eso como excusa para liberarlo, porque no puso bien la dirección o se equivocó en la hora, o el que lo detuvo no tenía facultades para hacerlo. Tantas cosas. Por eso es necesario la reforma al Poder Judicial y luego a las fiscalías, a las procuradurías y ministerios públicos, y limpiar todo el Poder Judicial, porque sí son las dos cosas. O sea, el caso de las fiscalías es el que se presenta la denuncia y ahí también hay otra excusa de siempre, y ahora más, y es real. Reciben la denuncia y no le dan trámite. Tiene que haber influencia de por medio o dinero para que le den trámite. Pero el Ministerio Público solicita al juez la orden de aprehensión si se trata de un asunto penal y el juez no le da trámite a la solicitud. Esa es la queja ahora de la Fiscalía General. Les voy a poner un ejemplo. Ya hablé de esto, pero ayuda mucho a entender. Yo no sabía, como la mayoría de los mexicanos, de que García Luna había iniciado su carrera en el CISEN, en el sistema de espionaje, que se creó cuando Salinas. Yo no lo sabía. Siendo presidente y además con muchos años de lucha y cuestionando los abusos de autoridad del CISEN, no sabía que cuando llega Salinas en el 89 entra al CISEN jovencito García Luna. Me he puesto a pensar y hasta lo escribí, si lo sabía Calderón. Yo no. Sí, yo lo supe hace 6 meses, pero tampoco sabía lo que les voy a decir, de que se forma ahí García Luna y llega a ser subdirector operativo, y cuando asesinan a Colosio hay un segundo tirador, y ese segundo tirador, con una investigación reciente, se demuestra, o ya desde entonces, pero se ve ocultado y se hace el análisis de su participación, se le encuentra que sí tenía pólvora en la mano, que sí había disparado, y ese segundo tirador era del CISEN, agente del CISEN. Y García Luna va, yo tampoco sabía, y va de México a Tijuana y lo liberan, es el que lo libera. Se reinicia la investigación y la fiscalía, bueno, me informan, me sorprendió, ¿no? ¿Cómo? Porque siempre pensando en que el presidente puede decir no. Digo, no, pues si tienen la investigación, ustedes son autónomos, ni modo que les voy a decir no actúen. Me convierto yo en cómplice, encubridor. Les dije sí, que se lleve a cabo el proceso, y solicita la fiscalía, por eso es interesante el asunto, solicita la orden de aprehensión al juez, la orden de aprehensión del segundo tirador, y el juez niega la orden de aprehensión, pero no solo la niega, pensando, porque hay gente
pues muy confundida, para decirlo elegantemente, pensando de que era yo el que quería vengarme o hacer un escándalo político, ¿no?, con este asunto. Declara el juez, y está por escrito, le dice al Ministerio Público: este es el presidente que quiere utilizar este caso con propósitos políticos y no vamos a permitir, no se va a dar la orden de aprehensión, y no la dio. Entonces, ¿qué hace la Fiscalía? Pues impugna, ¿no? Pero hasta ahora no ha habido nada. Entonces, sí, los ministerios públicos hacen mal en ocasiones, ¿sí?, las carpetas de investigación, pero ¿sí?, cuando las hacen bien o estén mal hechas, de todas maneras el que decide es el juez. Y aquí el problema que tenemos más nos ha afectado es el asunto de los jueces, de magistrados y de ministros que con todo respeto están para proteger los intereses de los potentados. Sí, el ministro que, por ejemplo, guardó en su cajón, que no tenía por qué pedir que le dieran un expediente de una empresa que debía impuestos o que debe impuestos, pide el expediente, ¿sí?, el ministro, para guardarlo, y lo tiene 9 meses guardado, y quién sabe cuánto tiempo más lo iba a tener ahí, a lo mejor esperando a que yo me fuera, pero como se denuncia, no le queda más que sacarlo, y en efecto, hasta sus propios compañeros dicen: esto no nos corresponde a nosotros, esto es un asunto que tiene que resolver el tribunal. Así es, ¿no? Mi abogada me asesora. Entonces, pero no descartar, ¿no?, porque también los ministerios públicos y la policía ministerial, ¿no?, y la policía ministerial, ¿sí?, limpiar de corrupción, y buenos ministerios públicos también que no solo le den curso a las denuncias donde hay abogados famosos de por medio o hay influyentismo, sino que cualquier ciudadano que presente una denuncia sea atendido y le den celeridad, que la justicia sea pronta y expedita. Pero son procesos, llevan tiempo. Lo importante es iniciarlos, que no haya inmovilismo. Ahí está la historia, que es la maestra de la vida. El padre Hidalgo, padre de nuestra patria, proclama la abolición de la esclavitud. Y muchos piensan que la esclavitud se abolió en 1810. Pues no, fue la proclamación de la esclavitud, le costó a él que lo asesinaran, que le cortaran la cabeza y en escarmiento exhibieran la cabeza, su cabeza, 10 años en la plaza principal de Guanajuato, porque estaba atentando contra el poder oligárquico, ¿no?, dando un mal ejemplo cuando estaba actuando como un verdadero cristiano, ¿no?, un cura rebelde y bueno. Es el padre de nuestra patria, que fue excomulgado. Fíjense lo que es México y su historia. Por eso a Hidalgo se le recuerda mucho y se le quiere mucho, y por eso el grito de independencia es la fiesta cívica más importante del país. No es la consumación de la independencia, que fue en 1821, sino fue el inicio, el grito de independencia, lo que se conmemora, porque no es lo mismo Hidalgo que Iturbide. Iturbide quería ponerse la corona imperial. Hidalgo lucha por los pobres, lucha en contra de la esclavitud. Bueno, pero no hay abolición de la esclavitud en los hechos. Todo el siglo XIX hubo esclavitud, no cambió ni con la independencia. Se logró la independencia política, pero la estructura de dominación económica, social, permaneció intacta. En las haciendas habían pues peones acasillados, y
hasta si una hija de un peón quería casarse, tenía que pedirle permiso al amo, no podían salir de la hacienda y el amo tenía la facultad de castigar al peón, de azotarlo. Sí, nefasto el derecho de pernada, todo eso. Bueno, pero la idea se mantiene y viene la revolución. 100 años pasó, 100 años. Y en 1914, 1915, cuando triunfa el movimiento revolucionario, que se expulsa a Huerta, se dividen los revolucionarios, Villa, Zapata, Carranza, Obregón, se va Carranza y Obregón a Veracruz y Villa y Zapata toman aquí la ciudad, y por el empuje del movimiento zapatista y villista tienen los carrancistas que tomar medidas también radicales, empujados por el villismo y por el zapatismo. Y en Veracruz se promulga la ley agraria del 6 de enero de 1915, que es el antecedente al artículo 27 constitucional para devolver la tierra a los campesinos, restituirle las tierras a los campesinos. Eso se hace en Veracruz. Y en Veracruz también se inicia la abolición de la esclavitud, la libertad de los peones acasillados de las haciendas, que se da en todos los estados casi al mismo tiempo. Leyes en contra del peonaje y de la libertad de los peones en las haciendas. Cuentan los antiguos que cuando llegaban los revolucionarios a las haciendas a decirle a los peones que ya eran libres, los peones que ahí estaban pues enterrados sus padres y sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que no sabían otra cosa, no sabían qué era la libertad, en vez de ponerse alegres, se ponían a llorar. Tuvo que pasar un tiempo para que empezaran a actuar como mujeres y hombres libres. Entonces, son procesos sociales que llevan tiempo. Si iniciamos con la reforma al Poder Judicial ahora, si se inicia, ahí va. Lo importante no le hace que lleve tiempo, pero que se vaya mejorando la vida pública para tener una sociedad mejor, pensando en nosotros. A lo mejor a nosotros ya no nos toca verlo, es lo más probable, pero vienen las nuevas generaciones, lo van a ver nuestros hijos, nuestros nietos, y hay que pensar en las nuevas generaciones. Como alguien dijo, ¿no? Un estadista no está pensando en la nueva elección, sino está pensando en la nueva generación, en las generaciones futuras, que eso es lo que nos toca. Ya nosotros ya vamos de salida, ya hasta podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto, pero hay que pensar hacia adelante. Y yo termino diciéndoles que veo un futuro para México bueno, por venir de justicia, de democracia, de auténtica legalidad, auténtico Estado de Derecho. Y muy bien, México es de los mejores países del mundo. Tan malas las comparaciones, son de mal gusto, y más cuando se trata de quien gobierna un país. Pero pónganse a pensar cómo están los otros países. México es de lo mejor. Ofrezco disculpa a todos los países hermanos, pero no hay en Asia un país así, que esté atravesando por un momento de transformación, un momento estelar en su historia. No hay en Europa, a ver, díganme un país europeo que tenga la situación que tiene México hoy, en nuestra América, en toda América, ¿no? Nada más lo que comentamos al principio, la forma que se está llevando a cabo la transición. ¿En dónde? La manera en que votaron 60 millones, un poco más, de mexicanos, se elige
a más de la mitad de los presidentes municipales, congresos locales, diputados federales, senadores, gobernadores, la presidenta de la República, sin problema, de nada. Y tenemos que seguir así, por eso que viva México, ¿no?